Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Nos vamos a meter en la historia. Bueno, nos van a meter en la historia realmente. Yo, los historiadores, un hijo profesor de historia, amigos que hacen historia, que han hecho historia, muchos amigos que han hecho historia tanto en la política como en lo que hace a la profesión, a esta profesión del periodismo. Y entre ellos está Alejandro Taureira. Taureira, pues yo, a ver, según como lo nombre, por ahí me da vasco o por ahí me da italiano. Vamos a ver por dónde anda la cosa. Él tiene un hijo nuevo. Es un hombre que tiene unas canas, pero tiene un hijo nuevo. Tiene un hijo nuevo. Es joven, pero tiene un hijo nuevo. Ese hijo es este. Y a ver si lo podemos enfocar bien. ¿Qué se trata? El héroe postergado, Güemes. Y ahí él tiene le han hecho la salvedad en la editorial de ponerle dos prólogos. Y tener dos prólogos, pesa mucho eso, pesa mucho. Hernán Brienza es uno de ellos y el otro tiene sangre de Martín Miguel de Güemes. Es Martín Miguel Güemes Arruabarrena, vasco si los hay. Bueno, vamos a dejar toda esta charla de apertura para meternos directamente en el libro, pero también para meternos con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar en tu programa otra vez. Bueno, el gusto es nuestro, el gusto de los televidentes más que nada, porque con meternos en esta parte de la historia argentina, eh, y antes de profundizar un poco sobre esto, siempre fuiste un buscador, siempre, en todas las editoriales que estuviste, llámese periódicos, revistas, en Página 12, bueno, en todas, siempre buscaste el vértice de la historia. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión vinculada con los intereses de uno como ciudadano, ¿no es cierto? Porque partían un poco, en cierto modo, de algunos aspectos del peronismo, como el caso de Guardia de Hierro de Perón a Bergoglio, las historias secretas del peronismo, y después la cosa popular también, ¿no? Yo tengo un libro de crónicas sobre el chaqueño palavecino, ¿no? Que lo seguí 8 meses para ver ese fenómeno popular. Y Habrás zapateado mucho. sí, no sabés lo que tuve que zapatear, porque andar en el Chaco salteño, en Catamarca, en los festivales, en esas cosas que... no, en la Salada, he estado con el chaqueño en la Salada, en los recitales de él, ahí con ese público tan particular encima, donde no hay demasiado resguardo para el artista y el tipo va y se mete, ¿no? Eso siempre me gustó mucho y además he tenido la suerte de caminar mucho el país, de andar al interior del país desde muy joven. A los 22 años yo estaba en Santiago del Estero en la campaña. Me llevaron unos compañeros de la CGT, porque había que, estoy hablando del año 1972, a denunciar unos tipos que maltrataban a la gente, ¿no? Y ir a los pueblos pequeños, he visto chicos que cuando veían pasar un ómnibus salían corriendo porque se asustaban en pueblos de calles de tierra. Entonces uno va aprendiendo eso y la experiencia con la gente es maravillosa. Y de ahí uno va a la historia, porque de ahí a Güemes vos decís, bueno, un chico que se asustaba a pasar un colectivo porque no vivía en el año 72 viendo eso, imagínate un tipo en Salta de 1814, ¿no? Viendo a un líder como Güemes. Entonces eso me fue haciendo un espíritu, digamos, en gran medida, yo creo que el contacto con el pueblo de muy chico, yo viví en el campo, en regiones, zonas muy pobres, y donde aprendí a agradecer haber sido pobre, ¿viste? Por lo que yo he aprendido tanto ahí, digo, el saber lo que es una comida magra, pero además compartida, un asadito sencillo entre amigos.
ir a velorios donde se hacían asados para despedir a los que fallecían. Entonces, en Bueno, eso... vos sabés que la mayoría de mi generación, por lo menos, no de la tuya, porque vos sos mucho más joven, pero digo, Sí, yo creo que al revés. digo, la mayoría de los periodistas, el mayor porcentaje de esa generación periodística venía del pobrerío, Más bien, sí. venía del pobrerío. ¿Por qué? Porque además, uno cuando se metía en las crónicas, metía parte de su pasado. ¿Por qué? Porque había vivido la calle, había vivido los lugares, había vivido los pueblos, el interior, la misma capital con sus cosas buenas y sus cosas malas, muchas veces más malas que buenas. Había pasado la hambruna, había pasado la olla, había pasado por la sopa de fideos como único alimento nocturno, el mate cocido, el pan con manteca, el dulce hecho por la mama. Es decir, todas esas cuestiones que hacen, por ejemplo, a gente, bueno, allí, por lo menos ahí lo que está pasando en tu casa, ¿no? Es decir, Mi la señora gente, claro, claro, que viene y te charla. Es decir, toda esa intimidad, nosotros la volcábamos precisamente ahí, la volcábamos en esa crónica que se hacía. Dicen, qué maravilloso, cómo escriben, qué imaginación que tienen. No, imaginación, realidades que volcábamos en esas páginas. Exacto, sí, sí, es así como vos decís. Ahí uno se encontraba con cosas de la realidad que tenían que ver con lo que uno había mamado, digamos, en su existencia, ¿no? Y eso que vos decís de la calle, claro, el periodismo era mucho más directo. O sea, yo he conocido a escritores, bueno, Agustín Carabajal, el autor de La Telecita. Es decir, vos decís, hoy en día es más difícil llegar. Yo había ido una vez a una peña que tenía Horacio Guaraní en la Avenida de Mayo, y entonces metí la cabecita, 17 años, y Agustín Carabajal, yo no sabía, en la oscuridad, me dice, pase, chango. Digo, señor, no, yo no tengo plata, pase, chango. Pero no, señor, 2, 3 veces, pase que usted es mi invitado. Me hace sentar me hace servir una costilla, era una peña fina, una ensalada y un vaso de vino. Y después cuando termina le agradezco y dice, yo soy Agustín Carabajal. Él era el encargado de ordenar eso. Y le digo, yo usted lo conozco. Dice, ¿tú me conoces acá en Buenos Aires? Sí, le dije quién era. Todo yo conocía folclore, imagínate, ¿cómo lo vas a conocer en el campo escuchando Claro. radio? Yo escucho radio esa batería, había. Entonces, bueno, es ese tipo de cosas. Hoy es más difícil que ocurra, ¿no? Es decir, hay Bueno, pues tenemos que, es decir, nosotros recordamos esos momentos y ese pasado, pero también estamos adaptados a esta realidad. Si no estuviéramos adaptados a esta realidad, no podríamos hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Y ahí donde viene, bueno, aparece una cosa, otra, un día aparece Güemes. Me llama ahí Hernán Brienza, porque eso es la convocatoria, una editorial nacional, realmente la primera vez que yo trabajo con ellos, de una seriedad y un cuidado de la cosa. Claro, ellos querían tener un libro de Güemes para la fecha del Bicentenario. Bueno, ¿te animás a hacerlo? Claro, por supuesto. Nosotros somos periodistas que accedemos a la historia, que podemos hacer, porque tenemos mucha experiencia de escritura, de andar, de la cosa más de lo sencillo, ¿no es cierto? Y De ahí, bueno, vida, ahí me metí con... una experiencia de vida. Claro, claro. Somos hombres de oficio, porque muchas veces me dicen, alguna vez me dijeron con Guardia de Hierro, dice, no, está tan bien escrito, vos sos académico. No, soy un periodista de oficio. Soy un carpintero que trabaja con palabras. Entonces, recordé al Cuchi, algunas cosas que se decía. Y entonces se me ocurrió, soy un carpintero que trabaja con palabras. Y eso, entonces lo vuelco ahora con Güemes el héroe postergado. Voy ahí al camino ese, de ese maravilloso hombre que fue forjando una historia de vida como vaqueano, como hombre del monte, como hombre de la quebrada, de la puna,
como hombre del Chaco, porque Salta, ahora con el chaqueño, que se aprendió mucho, Salta tiene Chaco también, sí, claro, pues ¿cómo el chaqueño de Salta? Si el Chaco es Chaco, no, No, Salta no, no. tiene Chaco en la zona allá del noroeste, de Santa Victoria Este, Santa Victoria Oeste, toda esa zona. Y Güemes había andado ahí, Güemes había caminado eso, el Alto Perú. Entonces, ¿qué pasa? La historia lo niega, lo va negando. Lo Lo que pasa es niega. que leyendo tu libro, así dando un repaso a la historia, pero la historia la haces muy, muy periodística. Es decir, ahí pasa el periodismo, ¿no? No es leer historia, sino es que meterse en la historia de alguien que venía de cuna, de buena cuna, y se mete precisamente en algo que estaba como vedado por los terratenientes, meterse con la gente. Exactamente, exactamente. No había que meterse con ellos, sin embargo, Güemes va y se mete. Pero además, siendo Mitre, Mitre nos cuenta de que era un hombre inculto, gangoso, que no tenía formación, poco adicto a la disciplina. Y entonces empezamos a bucear la historia, los historiadores salteños, Atilio Cornejo, Bernardo Fría, Martín Miguel Güemes Arroa Barrena, y empezamos a encontrar que no, era culto, tenía una formación. Imagínate que en ese tiempo las universidades eran Chuquisaca, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que tenían 300, 400 años de antigüedad. Entonces estaba formado por tipos muy pesados, sabía historia militar, conocía las historias, tenía una formación cercana a los hombres que en la antigüedad recorrió el general Perón posteriormente. Entonces el tipo tenía formación. Tanto es así que a los 21 años, en Buenos Aires, en la Reconquista, 12 de agosto de 1806, Santiago Liniers, gran conductor de ejércitos y milicias, lo llama y le dice: joven, ¿ve ese barco que está ahí encallado en el Retiro de Justina? Se había encallado por el Río de la Plata. Nosotros conocemos algo de Río, tiene 3 regímenes de marea diaria, no tiene 2. ¿No es cierto? Nosotros tenemos esas curiosidades. Y a su vez era fangoso por el limo que tiene hoy mismo el Río de la Plata, gracias al Pilcomayo y al Bermejo. Entonces, el barco se queda parado ahí. Y Santiago Leñón le dice: usted maneja los caballos, es vaquiano, bueno, subes ese barco y venza a los ingleses, hay que sacarlos de ahí. Él va con un grupo de soldados formados y todo, y aliados a sable y coraje, los vencen rápidamente, una batalla rapidísima. Bueno, el episodio para Buenos Aires no quería, digamos, el unitarismo en ciernes, que todavía no existía, no quería el enfrentamiento con los ingleses, querían abrir el campo, que se fueran los españoles para que vinieran los ingleses. Güemes y Liniers querían que se fueran los españoles y que se fueran los ingleses. Entonces, el episodio va a los diarios de todo el mundo por el asunto aquel de que eran los ingleses los que estaban acá. Entonces Güemes se transforma en una figura, el rey de España lo condecora, estábamos en el virreinato, Liniers lo reconoce también, el joven de 21 años, entonces, bueno, va a Salta, que en Buenos Aires va a Salta, sigue organizando sus milicianos. En 1810, el ejército del norte, con Castelli y González Balcarce, sube a Salta y va a lo que es ahora la frontera, era todo el mismo territorio, Sí, sí. Suipacha y Cotagaita. Cotagaita a fines de octubre de 1810. Se pierde esa batalla porque Güemes ve que los españoles están muy bien pertrechados, tira unos tiros, retira su fuerza, en realidad derrota es una retirada eficaz. Viene Suipacha, 7 de diciembre de 1810, Güemes llama a sus soldados, los lleva al río que está en Suipacha y le dice: muchachos, en esa margen está barroso y es pantanoso, los caballos se van a quedar adentro, nosotros no vamos ahí, vamos al otro margen. Los obligamos a que se coloquen ahí. Los esperan ahí los españoles, que no venían de una fiesta de fin de semana, sino de pelear con Napoleón, con grandes generales y estrategas, no conocen el terreno, van y se meten en el fango. 15 minutos aproximadamente le llevó vencerlos a Güemes.
Bueno, hizo lo mismo que hizo Napoleón. Es decir, se encontraron con otro Napoleón. Claro, exacto. Sí, Napoleón manejaba mucho esos tiempos, claro. Exacto. Napoleón se iba a la cima, observaba al enemigo abajo y ahí hacía la estrategia para que atacaran sus hombres. Y dejaba precisamente empantanados al enemigo. Claro, exactamente. Entonces, esos vaqueanos, el vaqueano principal era el propio Güemes, observó, ganó la batalla. Ahora, ¿qué pasó? Castelli había llegado de Buenos Aires, no estaba en la batalla, estaba a 100 kilómetros de ahí. Enterado del triunfo, vuelve, lo toma Güemes y lo echa del ejército y lo manda a Salta de vuelta. Así nomás, sin más. En la historia te dicen también, o sea, ya lo que se demuestra ahí es que Güemes era disciplinado, que no era gangoso, hablaba, se lo entendía perfectamente, no tenía ninguna enfermedad terminal y no era enemigo de la disciplina, todo lo contrario. Lo echan del ejército, Castelli se hace cargo y termina, porque no era un militar y a su vez era un pésimo, no era conductor, era un jefe que mandaba. O sea, nosotros que sabemos de esto en los lugares donde hemos movido, sabemos lo que es un jefe y lo que es un conductor. Los jefes dan órdenes, los conductores conducen. Los terratenientes aquellos y los terratenientes que sufrimos nosotros. Exactamente. Entonces Güemes queda en Salta, echado del ejército, Castelli asume el triunfo como si hubiera estado en la batalla, en los partes de Buenos Aires, y Güemes recibe su primer golpe, digamos. Sin embargo, Güemes vuelve a Salta y conociendo la historia sigue formando su ejército, trabaja un día, otro. Hay un incidente con Belgrano, que yo prefiero casi pasar por alto, es una interna por los soldados, todo eso, lo saca, lo manda a Buenos Aires, bueno. Pero ¿quién? Ahí empieza a verse lo que es una conducción. San Martín, cuando vuelve hacia 1814 al Ejército del Norte, lo primero que hace dice, no, este hombre no puede estar afuera, Güemes venga. Lo une con Belgrano, entabla una relación que dura hasta la muerte de Belgrano, maravillosa de colaboración y todo, y se van para el norte. Con San Martín y Belgrano, con él, Güemes es gobernador de Salta, Salta era Salta, Jujuy, el Alto Perú, sí, sí. y Antofagasta llegaba al Pacífico. Una de las cosas que llama mucho la atención del libro. ¿Cómo? Te dicen. Claro, exactamente. ¿Cómo? Argentina, digamos, las Provincias Unidas llegaban al Pacífico, claro, por supuesto. Entonces San Martín y Güemes trazan una estrategia que era, San Martín llegaba por el Callao, por el Pacífico a Lima, y Güemes entraba por el Alto Perú, porque el ejército español no era moco de pavo, ¿no? Como se dice. Sí, sí. Entonces, ese es el camino que emprende Güemes, no era como dice Mitt, el tipo que cuidaba la frontera. No, el gendarme, ¿no? El gendarme que estaba en la frontera. No, era un conductor político-militar. Ahora bien, al mismo tiempo, él establece el fuero gaucho, que es un estatuto en el que establece las leyes para los hombres que van al ejército, que estaban luchando por la independencia. Entonces él establece que no se los puede tocar en sus arrendamientos pequeños donde explotaban el campo. Los afrodescendientes dejan de ser esclavos y son hombres libres. Y una serie de medidas que eso, fíjate vos la progresión que tiene, que eso va a ser recogido por un Güemes en 1930 aproximadamente, para hacer las bases del Estatuto del Peón de Campo de Perón. Claro, en 1930, golpe de Estado, Uriburu. Uriburu era salteño como los Güemes. Los Güemes eran federales y después fueron irigoyenistas y después peronistas. Entonces, siendo irigoyenistas, presentan el estatuto. Gente de alta sociedad. Se lo rechaza Uriburu naturalmente, pero Perón, que estudia a Güemes profundamente en su carrera militar, toma la base de Güemes y hace el estatuto de peón de campo. Mirá lo que es la historia. Pero volvemos... Lo que es hoy Huatre, ¿no? Exacto. Unión de Trabajadores de... Claro, y a su vez Perón a su vez, vos lo ves que lo que es de muchos conductores devienen los nuevos conductores, ¿no? Entonces Güemes trabaja en Salta como gobernador y tiene a Macacha Güemes, su hermana, como
la gobernadora en tiempos que él no estaba. Él no estaba y estaba Macacha acá, allá, yendo de un lado a otro. Cuando se produce el enfrentamiento con Rondó y él logra enseñarle que no debe luchar entre hermanos sino hacer un acuerdo, resulta que llegan al Pacto de los Cerrillos 1816. San Martín lo celebra porque él no quería enfrentamiento entre hermanos y dice que ese pacto vale más que 1000 batallas. Y así se va a ¿Sabes? Déjalo ahí, que se metan, si no le vas a leer todo el libro, claro. Que se metan en Güemes, el héroe postergado de Alejandro Taurelia, que es de la editorial, recuérdame la editorial, por favor. Editorial Marea, y a su vez que en el link de ellos se puede conseguir el libro. Bueno, ahí lo dejamos para que sigan indagando, leyendo el libro. En estos 3 minutos que me quedan, vos hablaste recién de que un líder da pie a otro líder, ¿no? ¿Hay líderes en la Argentina en estos momentos? Bueno, eso es una consideración, ¿viste? Llevaría a una... Yo entiendo que hay liderazgos muy fuertes acá, ¿no? Es indudable que Cristina Fernández de Kirchner tiene un liderazgo fuerte. Tiene un liderazgo en su sector. Yo te digo, necesitamos un líder, necesitamos a alguien a los niveles de aquel Juan Domingo Perón en el año 1945. Necesitamos a alguien que tenga la apertura necesaria para que la gente, el pueblo, se vuelque hacia un camino que le dé por lo menos un futuro. Bueno, yo creo que esa forja, lo que pasa es que esos líderes se hacen en el pueblo, ¿no? Un poco recordás el poema de Neruda, cuando dice que conversa con Bolívar y Bolívar le dice regreso cada 100 años, cuando regresa al pueblo, ¿no? Güemes son 200 años, ¿no? Es el segundo regreso. Quizá preanuncie, vamos a suponer, ¿no es cierto?, el surgimiento de nuevos líderes que van a dar esa categoría enorme, ¿no es cierto? Esos líderes nosotros se han formado, los ha dado el ejército en la Argentina, no son líderes, evidentemente porque son las luchas los que han... Y entonces nosotros tenemos San Martín, tenemos a Belgrano, tenemos a Güemes, tenemos a Dorrego, y realmente son muchos, ¿no? Tenemos a Rosas, Felipe Varela, es decir, esos líderes se forjan en las luchas y además el señalamiento es del pueblo. Digamos, Perón decía que la conducción es un arte y introdujo un concepto maravilloso a nivel universal, porque antes se pensaba que vos formabas un jefe y el tipo salía y pegaba 4 gritos. No, es persuadir, sugerir, convencer, trabajar con el otro, saber de quién se trata, ¿no? Esto, bueno, vos y yo lo conocemos bastante, no es tan fácil y no hay que... esa. Claro. Pero sí, nosotros sí tenemos una cosa, los argentinos somos un país que tiene pueblo. Vos viste que acabo de decir algo en Posadas y el compañero de Ushuaia lo entiende, el compañero de Choel lo entiende como lo entiende el de Paraná o el de Urdinarrain. Entonces en eso, la base para que haya un líder es que haya un pueblo, y nosotros tenemos un pueblo, Alberto, y lo sabemos vos y yo profundamente. Alejandro Taurelia, muchísimas gracias por tu tiempo. En cualquier momento voy a tu casa a tomarme esos vinos que andan por ahí dando vuelta. Claro. Y con el sol de noche que se ve el farol. Perfecto. Ahí estamos en el otro lado de la historia. Perfecto, que siempre hay que tenerlo a mano porque siempre hay un corte. No, seguro. Alberto, gracias. Te agradezco mucho a vos, a tu dedicación y a tu interés por todos estos temas. Así que Güemes, el héroe postergado, está entre nosotros y gracias por ayudarme a que la gente lo conozca. Un abrazo grande. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.